Muy buenos días. La Asociación Nacional de Cardiólogos de México les da la más cordial bienvenida. Con la sesión de hoy, por el canal de YouTube, que está enfocado a la población en general, damos el cierre a las actividades de este año 2021. El tema de hoy es testimonios de código infarto. Es un panorama de la recopilación de testimonios que nos hicieron favor de otorgar diferentes pacientes que participaron al inicio de este gran proyecto. Me permito presentar a ustedes a la doctora Gabriela Borrallo Sánchez, quien es presidente de la ANCAM y quien estará también en esta presentación. Adelante, doctora, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, maestra Angélica Pacheco, y les damos un cordial saludo a los que nos acompañan en nuestro canal de YouTube. En este programa de cierre de nuestro canal de YouTube de la ANCAM, ustedes pueden hacer preguntas. Entonces, vamos a ir viendo por qué es importante el infarto. Lo primero que les quiero decir es que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en el mundo y en México. Entonces, en el mundo, más de 18 millones de muertes. Y lo peor es que esta mortalidad o estas muertes han aumentado en los últimos 10 años en casi el 21%. ¿Qué quiere decir? Que las causas o los factores de riesgo para las enfermedades del corazón van aumentando. Y por eso la importancia de que hoy nosotros queramos presentar esta pequeña obra para que las causas, los factores de riesgo se identifiquen y se controlen. También les quiero decir que las enfermedades del corazón son muy costosas y van a ser mucho más costosas. Imagínense en Estados Unidos nada más 350 millones de dólares. Pero hacia el 2035 esto van a ser 1.1 trillones de dólares, o sea, un costo estratosférico. Y les quiero dar otro mensaje. Las mujeres tienen un 50% más riesgo de morir si tienen un infarto. Entonces, eso es muy importante porque nos va a causar la muerte si no lo identificamos y si no hacemos una tarea, una reflexión en la prevención. México es el país que tiene mayor mortalidad por infarto agudo de miocardio, lo refleja la OCDE. Entonces, esa fue lo que más fundamentó iniciar Código Infarto. Entonces, el promedio de muerte era del 7% en los países de la OCDE, y eso lo que nos ha causado es que ya con Código Infarto la mortalidad la tenemos en 7.7%, pero con una estrategia que se llama fármaco invasiva, nosotros hemos logrado 3.9% de mortalidad. Entonces, eso es la gran esperanza y eso es lo que podemos nosotros decirles hoy que es posible. Hablando de las causas, ¿por qué suceden los infartos? ¿O cuáles son esos factores de riesgo? Vean ustedes en esta tabla los factores de riesgo de la población mexicana en la encuesta de salud, la ENSANUD 2018. Las mujeres tienen un 40% de obesidad y los hombres 30.5%. Sobrepeso, la mujer 35% y los hombres 42%. Ambos 75%. O sea, 3/4 partes tenemos este factor de riesgo, sobrepeso, obesidad. Y esa es una gran tarea y es algo que debemos de reflexionar. También el colesterol alto, un 19%, 21% en mujeres y 17% en hombres. Hipertensión, el factor de riesgo más prevalente,
el más frecuente. Y aquí les quiero decir, es 18%, pero en mujeres casi 21% y en hombres 15%. ¿Qué quiere decir aquí? Hay una brecha importante con lo que se reporta a nivel mundial, porque esa prevalencia a nivel mundial es del 31%. ¿Qué quiere decir? Que ese 10% de brecha hay un subdiagnóstico. Hay mucha gente caminando en la calle hipertensa y no sabe. Entonces el primer consejo es que se tomen la presión. Y si la presión arterial, la de arriba está más de 140 milímetros de mercurio y la de abajo mayor a 90 milímetros de mercurio, altas posibilidades de ser hipertenso o hipertensa. Entonces ese es el primero de los consejos. Otro, diabetes. México es uno de los países con mayor prevalencia de diabetes. Aquí está un promedio del 10%, pero ya van a ver cómo en código infarto esto se cuadriplica. Entonces, si nosotros tenemos diabetes, hay que identificarlo. ¿Cómo se mide? Con la glucosa en sangre, que hoy es muy sencillo, un piquetito en el dedo, acudir a cualquier sitio para medirla. Otro aspecto muy importante es el abuso del alcohol, ¿sí? Que a veces pensamos que eso no es factor de riesgo para el corazón, claro que sí. Y la otra, el tabaquismo. Entonces, aquí el tabaquismo se subestima, ahora ya hay autorización para cannabis y también es un factor de riesgo porque cannabis ocasiona una estrechez, un espasmo de las arterias del corazón y muchas veces después del consumo viene el infarto. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Otro, el 65% de nuestra población ya es adulta, ya tiene más de 20 años y por esa razón, vean lo que nos muestra aquí el INEGI. Muy recientemente, uno pensaría que en el 2020 la primera causa de muerte fue COVID y no, la primera causa fue enfermedades del corazón y el 45 o el 50% de los pacientes que tuvieron COVID tenían algún factor de riesgo cardiovascular o diabetes. O sea, regresamos otra vez a que los pacientes que fallecieron de COVID tenían estos factores de riesgo. ¿Qué representó con respecto al 2019? Mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares en el 2020. 62,000 muertes más, lo que representa un 28.6%, 38,000 muertes más en hombres y 24,000 muertes más en mujeres. Si unimos las enfermedades del corazón y las enfermedades cerebrovasculares, 255,000 muertes más, lo cual supera a lo que ocasionó COVID. Entonces, es muy importante saber y posicionar que las enfermedades del corazón van a ser una causa de muerte en nuestro futuro propio y en el futuro de nuestra familia. Entonces, el mensaje es, hagámosle caso a las enfermedades del corazón. Les voy a explicar por qué ocurren los infartos. Vean, aquí esta arteria que ven es una arteria del corazón. Esa arteria tiene grasita, ¿sí? Eso amarillito es grasa que se va acumulando con el tiempo y que ocasiona una obstrucción que con el tiempo vamos a identificar la vamos regresando, por favor. Esa. Entonces, ahí vemos cómo la arteria que está obstruida va a romperse y esa ruptura va a ocasionar un trombo. ¿Qué sucede cuando tenemos una herida? Se forma un coágulo. Lo mismo ocurre en esas arterias del corazón. Se obstruyen al final
hay una plaquita de grasa, de ateroma, y se obstruye al final con un trombo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos en la imagen, ¿sí? Que el corazón sufre cuando se obstruye esa arteria. Y esa arteria que tiene grasa, que se forma el coágulo, ¿qué ocurre? Que esa zona deja recibir flujo y se infarta. Y ese infarto lo que ocasiona es muerte o necrosis en el corazón. Y recuerden que el corazón es la bombita del cuerpo, es el motor del cuerpo. Entonces, conforme pasa el tiempo, al reducirse esa funcionalidad, pues dejamos de tener ese soporte, ese motor para todo el cuerpo. Y eso es lo que puede ocasionar el infarto. Si la arteria es muy grande y se obstruye una arteria que riegue o irrigue el 40% del corazón, eso puede causar la muerte. Y si no, causar un daño muy importante. Entonces, aquí vemos qué pasa. Vean, ese es un cateterismo, esa imagen como una radiografía, es un cateterismo, y ese cateterismo lo que vamos a ver es estas obstrucciones, ¿sí? Cómo deja de circular la sangre. Y en la mujer puede ser atípico, puede faltarle el aire, me siento mal, no sé qué tengo y se está infartando. Entonces, aquí podemos ver que es muy importante hacerle caso al dolor de pecho, ¿sí? Pero, sin duda, vamos a ver que nosotros tenemos una historia. Antes, la gente que tenía un infarto, un 45% fallecía, o sea, 1 de 2. Con todo lo que ha sucedido, ¿sí? Donde han surgido medicamentos, ese procedimiento de abrir la arteria y poner una mallita que se llama angioplastía y tener medicamento dentro de esas mallitas, usar medicamentos, llevar a los pacientes a las terapias intensivas, y yo agregaré aquí, y tener código infarto ha reducido la mortalidad entre un 10% o menos. Yo ya les dije que tenemos una estrategia que nos puede bajar hasta 3.9% la mortalidad. O sea, el 96% de posibilidades de vivir. Pero lo ideal es que no tengamos un infarto, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que nosotros hoy quisiéramos transmitirles con estos testimonios y con todo lo que ya les estoy informando que pasa. Vean, este es un ejemplo de una mujer de 60 años. En la madrugada llega su hijo, toca la puerta porque lo vienen golpeando, asaltando. La señora se despierta súbitamente, era hipertensa, y empieza con dolor del pecho. Y si se infartó, esto que ven moradito es un infarto. Lo detectamos y a este fenómeno de que ante una situación de estrés hay un infarto, y esto es transitorio, porque vean, esta imagen se mejoró así. O sea, se le quitó esto moradito, que es el infarto, se le quitó. ¿Por qué? Porque ese espasmo fuerte funciona también como el trombo que obstruye la arteria. Entonces, al mejorar las condiciones, ya se quita el infarto. A eso se le llama síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo. O sea que sí es cierto que existe eso del corazón roto en las mujeres, es más frecuente en las mujeres. Ajá. Entonces, esa es una manifestación. Y otra es que conforme pasan los años, se van formando esas plaquitas. Este es otro caso donde este puntito que ven aquí es una obstrucción. Si ven como que de repente se disminuye el calibre de la arteria. Bueno, esta la atendimos en código infarto. Primero
para hacer esa permeabilidad de la arteria, se le dio el medicamento intravenoso que disuelve ese coágulo. Y eso hace que nos permita entre 2 a 24 horas hacer el procedimiento, que después se hizo. Entonces esta obstrucción que está aquí, se le quitó y ya vemos una arteria normal, ¿sí? Con una mallita, con un stent. Ya hoy hay unas mallitas que se ponen y desaparecen con los años, ¿sí? Se van disolviendo. Entonces, bueno, esa es la tecnología. Bueno, esto es código infarto. ¿Qué hicimos? Un protocolo estandarizado donde participan médicos, no médicos, enfermeras, camilleros, vigilantes, y donde identificamos un proceso, una actividad específica para cada quien. Y eso nos dio la oportunidad de hacer lo que dicen las guías internacionales, que es diagnóstico en menos de 10 minutos. De que el paciente llega a las puertas de urgencias con dolor de pecho, falta de aire o que se acaba de desmayar. Entonces, nosotros esta es la primera red, es de donde son la mayoría de los testimonios, que es del siglo XXI. Entonces, el paciente llegaba, dolor de pecho, una cama destinada, electro en menos de 10 minutos, traíamos como 13, 15 minutos y lo bajamos a 7. Y luego, confirmar el diagnóstico. Si el diagnóstico lo confirmamos, ¿qué tengo a la mano? ¿El medicamento para disolver el coágulo? ¿O, de plano, tengo la sala de hemodinamia para hacer ese procedimiento de abrir la arteria con el baloncito y la malla? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos. Hoy ya está en todo el país. También tenemos un call center donde se comunican ahorita los médicos entre ellos, y en primer nivel que llegue el paciente, ahí se le toma el electro y se hace la coordinación para dar el medicamento o llevarlo a la sala de hemodinamia. Entonces, tenemos 30 minutos para poner el medicamento, lo ideal es que sean también 10 minutos, o bien 90 minutos para llevar al paciente a una sala de hemodinamia. Todos participaron, todos deben de participar, desde el vigilante, que no detenga al paciente, la asistente médica, que identifique que trae dolor de pecho y diga adelante, y que el triage que hace el médico lo ponga en rojo. Quiere decir que ya no le pregunto más y lo paso a la primera cama que tengo en urgencias. Inmediatamente se debe de tomar el electro. Ya decimos en cuánto, en 10 minutos, menos. Y luego ya hacemos toda la tarea, ¿no? Canalizamos, ponemos oxígeno, monitoreamos al paciente y damos el tratamiento. Si hay sala de hemodinamia, preparo para llevarlo a la sala de hemodinamia. Y ya la hemodinamista hace la tarea de abrir la arteria. Bueno, y eso lo hicimos eso lo hicimos en todo el país, redes de atención, donde hay un coordinador o coordinadora de código infarto, que es el responsable turno a turno de ir vigilando que se atienda a estos pacientes. La siguiente. Y vimos como un proceso, agilizar trámites, tener un centro de llamado con expertos, hacer el diagnóstico en menos de 10 minutos, aquí están nuestros números que les comenté, nuestra meta era menos de 10 minutos y fueron 7 minutos, los tiempos para poner el medicamento lo estábamos poniendo pues casi en 2 horas y ya nos bajamos a 1 hora, nos falta bajarle aún más, ¿no? Y para la sala de hemodinamia sí logramos la meta. Y si traíamos 150 minutos y lo bajamos a menos de 90 minutos. Entonces, fíjense, cuando empezó todo esto del código infarto en México, las guías internacionales decían que teníamos que ver a la atención del infarto como atender con calidad a los pacientes. Entonces, nosotros ya lo habíamos publicado.
Aquí vamos a ver esas publicaciones y lo que les quiero dar aquí en esta imagen es lo que está en negro, es lo que ocurría antes de código infarto, 66% en hombres que no recibían el medicamento o abrir la arteria en una sala de hemodinamia. Después lo bajamos a 29%. Esa fue la gran diferencia, que hoy les podemos garantizar al llegar a las puertas de urgencias eso. En mujeres ocurrió lo mismo, ¿verdad? Teníamos 69% y bajamos a 33%, ¿sí? Aquí es importante decirles que la propia mujer se espera. Si el marido le duele el pecho, hace todo lo imposible por llevarlo a urgencias. Y ella dice, no, ha de ser muscular, o me preocupé ayer por mi hijo, y entonces decide esperar 1 hora. ¿Y se acuerdan de los 60 testimonios? Y de los 60 minutos, pues eso es lo importante, ¿no? Y bueno, ¿qué demostramos? Que el 70% en promedio ya recibía el medicamento o la intervención en sala de hemodinamia. Y aquí vemos las complicaciones que disminuyeron de manera muy importante. Menos reinfarto, estando hospitalizados, menos falla del corazón, menos falla cardíaca, menos falla de los riñones, porque cuando falla el corazón falla todo. Fallan los riñones, falla el cerebro, fallan los pulmones. Entonces, por eso es importante evitar los infartos, ¿sí? Ya les dije, 80% de posibilidades de prevenir. También vimos que la mortalidad bajó. Teníamos, ¿se acuerdan? La OCDE decía 28% de promedio en México. En el IMSS teníamos 22%. Hoy tenemos 7.7%. Y con la estrategia combinada de dar el medicamento y hacer el procedimiento, 3.9%. Entonces, esa es la posibilidad que tenemos de vivir. Pero vamos a insistir en lo que nosotros queremos en este programa del canal y en este programa que tenemos aquí presencialmente. ¿Por qué surgen los testimonios? Los testimonios de código infarto surgen porque las experiencias, yo les puedo decir aquí 2 horas por qué suceden los infartos, les puedo decir cuáles son los factores de riesgo, todo lo que ya les dije. Y puedo durar 2 horas o más y hacer otra sesión y otra sesión. Pero lo que realmente nos mueve es qué pasa con aquellos que ya sufrieron un infarto. O si alguien ya lo sufrió, pues ya se da cuenta y en ese momento dice, ¿por qué no me cuidé? ¿No? O ¿por qué dejé mis medicamentos? O ¿por qué no cuidé mi dieta? O ¿por qué esos momentos de estrés no los pude gestionar, manejar? O ¿por qué no pedí ayuda? ¿No? Las personas que tienen un problema mental lo dicen 15 años después. Se aguantan 15 años. Entonces, por eso es importante conocer cómo vivieron el infarto esas personas y agradecerles que nos dieron su consentimiento de publicar esto. Entonces, obviamente, no hay nombres, pero sí son historias reales las que vienen y que hoy les vamos a regalar el libro y decirles que ese trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo, sin la mancuerna de la maestra Angélica Pacheco, que yo le decía, es muy importante que la gente nos diga, cuando ella estaba ahí en atención al derechohabiente, es muy importante que las personas nos digan qué sintieron, que nos platiquen un poquito para que eso les sirva a las demás personas. Entonces, pues esta obra que ven aquí y que hoy se van a llevar, pues ya es una obra independiente, está registrada en Indautor y es una obra
que agradecemos a la Fundación IMSS que nos hizo posible tenerla pues de manera gratuita, ¿verdad? Y la idea es que ustedes tengan estos testimonios para que en su familia, esto lo pueden leer, la verdad, tomándose un café, si les gusta, porque es rapidísimo. Está diseñado de una manera tan sencilla que no les lleva mucho tiempo. Y disfrutarlo, y yo les pediría, hagan reflexión. Hagan una profunda reflexión, porque en la vida hay 3 oportunidades de tener estilos de vida saludable. La primera se aprende de 3 a 6 años, o sea, dependió de nuestros padres. Si ahí en casa había refrescos, va a ser difícil que dejemos el refresco, no imposible, porque esa es la primera oportunidad, son 3. Si en casa el pan todos los días, igualmente. Si no estamos acostumbrados a hacer 30 minutos de ejercicios diarios, ejercicio es caminar, 30 minutos. Si hacemos 60 es mejor, porque eso además nos protege el corazón y nos baja de peso. También la calidad de los alimentos, ¿no? Si siempre son frituras, si no hay horarios, si no hay los 3 elementos, proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿sí?, en la proporción que debemos de consumir, va a ser difícil que ese niño cuando crezca tenga otras conductas. O sea, de 3 a 6 años se forman los hábitos saludables. Eso es decir, no, eso es lo que quisiera transmitir. Entonces, si no está en esa primera oportunidad, ¿verdad?, que es la hora dorada ahí, o la época, los 3 años dorados, ¿sí? Y si tienen niños, nietos o sobrinos que ya están teniendo a sus niños o niñas, ahí es donde tenemos que hacer eso. Bueno, y luego viene la segunda oportunidad, que es más consciente, 25 a 50 años, cuando ya hay esos factores de riesgo que acabamos de decir: sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol alto, o fumar, ¿no? Entonces ahí ya depende de ti. Ya depende de ti si sigues con esos factores de riesgo. Porque aquí sí hay que hacer una reflexión. Y yo espero que desde ahí, desde esa segunda oportunidad, les sirva esta pequeña obra de los testimonios de Código Infarto. Y luego viene la tercera. La tercera, la vencida, no siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tercera es después de un infarto. Ustedes van a ver esos testimonios y van a identificar que algunos ya tenían anuncios, como este que les vamos a presentar. Esta es la estructura, ¿verdad?, que tiene el libro. Yo decía que el corazón está conectado con el cerebro, y sí, la gente que se deprime se infarta, seguro. La gente que se deprime va a tener más posibilidades de tener hipertensión, o la gente que es muy aprensiva, hipertensión, ¿sí? Y la gente con depresión o ansiedad va a comer mal, a deshoras, va a aumentar de peso, y bueno, es una bola de nieve, ¿no? Así. Entonces, fíjense, este es el testimonio 9 que ustedes van a encontrar en el libro. Dice, este es un señor, desde ahí lo vemos, que fumaba, ya grande. Yo quiero contar mi experiencia, ya que el pasado 26 de enero sufrí un infarto. En diciembre y en enero aumentan los infartos, ¿eh? Tenemos 2 picos, en diciembre y en enero, y otro como por abril, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acumula todo. Comemos mal, no hacemos ejercicio. Entonces también el mensaje es: no se descuiden en estas épocas, ¿sí? No hay que descuidarse. Entonces dice este señor que sufrió el infarto un 26 de enero
el cual me reconozco responsable, tal vez en un 70%, ya que hace 5 años me dijeron que antes había tenido otro, sin presentar síntomas. ¿Eso es posible? Sí. Puede haber infartos silenciosos. Y debía tomar medicamentos de por vida, así como dejar de fumar, lo cual no hice. Y ahora, gracias a la prontitud de los médicos del hospital, tengo otra oportunidad de vida, o sea, la tercera oportunidad que les acabo de decir, lo cual yo agradezco infinitamente. Anónimo. Entonces, este es un caso, ¿sí? Otro es de otro paciente que estaba esperando la consulta de la esposa y también empezó ahí mismo con dolor de pecho y ahí mismo se infartó. Entonces empezó con dolor muy fuerte en el pecho y eso es muy importante y además se desvaneció. Entonces este paciente inmediatamente, que estaba dentro de un hospital, pues se le atendió y también un agradecimiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Se pueden evitar los infartos? Sí, en un 80%. ¿Cómo? Además, si tenemos la herencia, si el padre tuvo un infarto antes de los 55 años, cuidado, porque yo ya tengo una carga genética. Si la madre tuvo un infarto antes de los 65 años, igualmente cuidado, porque también tengo esa carga genética. Pero además, los factores de riesgo que ya dijimos, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, fumo, tomo en exceso, tengo colesterol alto. Entonces, esos son los focos rojos. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ir a que me los detecten, ¿sí? Segundo es el control de ellos, pero el médico estarán de acuerdo que no es el responsable, ¿verdad? Ahí sí es 50 del médico y 50 del paciente, 50%. Por eso es importante esa reflexión de si tengo o no factores de riesgo para tener un infarto. Y bueno, ya en el libro verán que hay estos 7 pasos, ¿sí? Lo primero es que podamos identificar, ¿no? Que hagamos ejercicio, que manejemos bien el estrés, que nos alimentemos adecuadamente, tomarnos la presión y controlarla, dejar de fumar, ver si tenemos la glucosa alta, controlarla y ver si el colesterol está alto. Entonces, esos son los mensajes clave, estos 7 pasos que pueden prevenir el infarto. Por eso los van a tener de una manera muy sencilla en el libro. Entonces, ahora vamos aquí a darle la palabra a la maestra Angélica, porque viene la siguiente parte, ¿no? Ya vimos qué es el infarto, por qué se ocasiona el infarto, y ahora vamos a hacer una reflexión entre nosotros. Aquí, para los que están en el canal, vamos a ver que es importante la reflexión, ¿sí? ¿Por qué escuchar a los demás? ¿Sí? Porque es importante saber qué le pasó a otra persona, para que eso me sirva a mí, ¿sí? Entonces, ¿por qué escuchar a los demás cuando se trata del corazón? Y pues ahora aquí le doy la palabra a la maestra Angélica Pacheco, que es coautora de este libro. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y pues muy buen día. Efectivamente, aquí la idea es dar esta otra parte. Ya la doctora Borrayo les comentó qué es el infarto, qué hacen los médicos o todo el equipo médico, las instituciones, para atendernos. Entonces, necesitamos
justo esa otra parte, nosotros como pacientes, ¿qué hacemos o qué nos toca hacer? No me quiero ir a las clásicas recomendaciones, gracias, de lo que nos dicen los libros y demás, ¿no? Es llevarlos un poquito a la reflexión. Son los días en donde comemos más, tomamos más, nos presionamos más, tenemos más emociones. Al mismo tiempo como que descansamos toda la presión que traíamos del año y pues estamos más vulnerables para que esto ocurra. Entonces, pues escuchemos lo que nos dicen los demás en este libro, pero tenemos que trabajar lo que es la resistencia. Entonces, ¿no se ve por ahí? Ya. La resistencia es, a veces pensamos, ¿y para qué cambio? ¿Para qué modifico? ¿Para qué hago? O sea, si voy bien, si hasta ahorita no me he infartado, si hasta ahorita he aguantado, no pasa nada. Entonces, hay que pensar que esto es parte de nuestra personalidad o de nuestra negativa o de decir no quiero, ¿no? Problemas siempre ha habido y los habrá. También pensamos que si tal vez tenemos fallas, pero todos las llegamos a tener, que ya lo hemos intentado, que si otros, como por ejemplo mi familia, mi esposo, no sé, mi esposa, cambiaran, pues sería más fácil. Entonces caigo en responsabilizar a los otros de lo que yo puedo sufrir o pasar, ¿no? No necesito hacer más, así voy bien, o finalmente me derroto y digo, no es posible, no, yo no puedo bajar de peso, ya intenté, ya hice, ya torné y no voy a poder. Pero no es más que la clásica resistencia que presentamos todos los seres humanos. Entonces aquí es, a ver, ¿cómo estoy y hacia dónde voy? ¿Qué quiero? Tengo 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 años, no sé cuántos, pero ¿hacia dónde voy? ¿Cómo quiero morir? ¿Cómo quiero que sean mis últimos años? ¿Qué quiero que digan cuando yo me muera? Ay, qué bueno, al fin ya se murió. O quiero que digan, se esforzó, llegó a esa tercera oportunidad o a la segunda y luchó, hizo, cambió, ¿no? Entonces, aquí es importante pensar, si no cambiamos nuestro rumbo, vamos a llegar hacia donde nos dirigimos, ¿sí? No hay más. El doctor, las instituciones, ya vimos, hacen todo, pero si nosotros no tomamos la decisión y actuamos en consecuencia, definitivamente, pues vamos a llegar a donde ya sabemos, ¿no? Ok, ¿cuáles son mis bases? Esto es, ¿qué características tengo? Entonces me reviso. ¿Soy persistente? ¿O me dejo convencer fácilmente por la galleta, el pan, el cigarro? ¿Tengo visión? O sea, sé hacia dónde voy, sé cómo quiero vivir de los 40 en adelante, me veo con bastón, me veo caminando bien, me veo jorobado, me veo derechito, me veo cómo me veo, arrastrando los pies, me veo con sobrepeso o cómo me veo. ¿Cuál es mi creatividad? O sea, yo mismo me busco la forma, me motivo yo solito para cambiar mis hábitos. Lo comunico con alguien para que me ayude, porque a veces es válido, ¿no? ¿Saben qué? Me cuesta trabajo, pero ayúdenme. En buen plan, no me regalen chocolates, no me regalen galletas. Me conozco, qué experiencias he tenido. Ya me duelen las rodillas, ya me duele el pecho, ya me mareo, ya... O sea, a ver, seamos honestos con nosotros mismos, no queremos... platicarle al doctor, yo cómo me siento. Una amiga me decía hace unos días, tiene 80 años, y algo que le recomendaron ahí en la Universidad del Adulto Mayor es, sigan manejando, pero convencidos hasta que ustedes crean de dejar manejar, ¿sí? Que digan, ya no puedo. Pero a los 80 años sigue manejando y maneja bien, pero muy consciente de a dónde va, cómo va, etcétera, ¿sí? Y que traigo bien puestos mis lentes y que traigo los espejos bien ubicados, etcétera. No es me subo y me pongo a correr. Entonces, bien conscientes de qué edad tenemos, hacia dónde vamos, qué queremos, qué tengo, qué he cambiado o qué ha cambiado en mi cuerpo, en mi organismo, porque a veces, pues hay que aceptar. Si ya requiero lentes, pues me los pongo. No los traigo colgados. Si ya requiero bastón, pues lo uso,
no lo traigo aquí en el brazo. Y así por el estilo. Ok, de estas bases también tengo que analizar cuáles son mis cualidades. ¿Soy alguien con buen juicio o más o menos? ¿Soy responsable? ¿Tengo fortaleza física y espiritual? O sea, ¿yo solito me echo porras o dependo de los demás? Entonces, tengo que pensar en mí para hacer un cambio en mi vida y para ir modificando todos estos hábitos. ¿Qué cualidades debo de tener? Pues comprometerme en principio, conmigo mismo, con nadie más. Si yo le digo al doctor que ya cambié mis alimentos, se va a dar cuenta en los laboratorios. Se va a dar cuenta en que la glucosa sigue alta, se va a dar cuenta en que la presión sigue aumentando, se va a dar cuenta, o sea, en muchas cosas. Finalmente, y al doctor no le va a importar si yo me cuido o no me cuido. O sea, él va a cumplir con lo que le corresponde, en darme el medicamento cada vez mayor, o las cirugías o lo que corresponda, pues para que yo tenga una mejor calidad de vida. Pero va a depender de mí que todo esto no crezca. Entonces me debo comprometer. Ser asertivo, o sea, soy yo quien debe hacerlo, no mi familia. Sí les puedo pedir ayuda, decíamos, pero no depender de ello, ¿no? Escucharme y proponerme acciones de mejora. Ya nos decía la doctora, nosotros mismos nos conocemos y nos percatamos cuando algo anda ahí ya medio mal en nuestro organismo. Entonces, hagámosle caso a nuestro organismo. Debemos escucharnos, debemos ver qué nos está, ya se nos cae el cabello, ya hay más resequedad en la piel, en las uñas, se nos quiebran más, todo, porque finalmente son cambios normales. Y bueno, de esto llevaríamos algunas reflexiones. La mejor manera de decir es hacer, o sea, hay que hacerlo. No es para el 1 de enero, ahora sí el próximo año ya cambia. No, ya hoy, o sea, podemos comer, vamos a poder comer, ¿verdad, doctora? Pero también vamos a poder caminar esos 30 minutos a partir de hoy, ¿no? Entonces, se vale que empecemos a sumar esta parte, ¿no? Ser emprendedores es dar y hacer para mí y para los demás, pero vean, principalmente para mí. Por ahí nos dijeron, las mujeres sobre todo nos esperamos. A ver, me siento mal, tomo conciencia de que me estoy sintiendo mal y que me debo atender. No al rato se me pasa, o a lo mejor es la meno, o a lo mejor estoy exagerando. No, a ver, hago una pausa, me checo bien, me reviso bien y tomo la decisión. Se fortalece a los demás con el ejemplo, con valores y ser propositivos. Lo que haga de mí va a ser un ejemplo para mis generaciones. Si tengo hijos, nietos, compañeros de trabajo, etcétera, pues todo eso lo van a ver. Y ojo, mucho cuidado porque la negatividad se contagia. Lo que decíamos, ese boicotearnos de no se puede o los demás no me ayudan, cuidado, porque sí se puede. Y cuidado porque todo eso lo contagiamos, todo eso vemos que los demás dicen, pues bueno, allá él, no, allá ella. Otra reflexión es una frase de Aristóteles que dice, somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Vean, un hábito. Entonces debemos tener esos hábitos en el día a día y son de nosotros únicamente. Y bueno, una bellísima reflexión que nos dio la Madre Teresa de Calcuta es, yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Entonces, si los doctores y el personal médico y las instituciones hacen su parte, o sea, ellos hacen lo que nosotros no podemos, ¿no? Que va a ser así como que atendernos ya ante la gravedad. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que hacer lo que ellos no pueden. ¿Qué es lo que ellos no pueden? Pues ponerse a correr por nosotros, o ponerse a caminar por nosotros, o comer verduras por nosotros, no van a poder, ¿verdad? Entonces, si trabajamos en equipo, pues vamos a poder lograr hacer grandes cosas. Vean el proyecto que les presentó la doctora, o sea, que se haya generado un programa de esta magnitud
Y con este impacto de beneficio para evitar muertes, lo decimos muy fácil, no son números, son vidas, ¿sí? O sea, ellos están haciendo su chamba, nosotros tenemos que hacer la nuestra. No es más que pensar en ello. Y bueno, la última reflexión sería, ¿quiero a mi corazón? ¿Me quiero? ¿Quiero a los que me rodean? ¿O quiero un infarto? Pues bueno, de mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, y bueno, pues quien está por aquí les vamos a entregar el libro. Quienes nos escuchan desde el canal, igual cuando gusten pasar por la Casa del Corazón, igual les podemos entregar su ejemplar. Muchas gracias. Bueno, sí. Muchas gracias, maestra Angélica. Vamos a tener aquí la oportunidad de que los asistentes hagan sus comentarios o preguntas. Entonces, nosotros vamos a usar el micrófono con el cubrebocas. Yo les pido que lo hagan de la misma manera para que lo podamos cambiar de persona a persona. Al final tenemos por ahí alcohol gel para no tener ese riesgo. Y no sé si de aquí de los presentes, de los asistentes, aquí en Casa del Corazón tuvieran algún comentario, pregunta. Allá hay ya uno. Muy bien. Bueno, nada más le pediría si se presenta y a qué se dedica sin mayor cosa, nada más para saber. Bueno. Gracias. Bueno, buenas tardes, doctora, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniel González, soy sobrino de la tía Pacheco. Y bueno, hace ratito comentaba algo de los infartos sin un síntoma. ¿Cómo podríamos saber si algún familiar o incluso uno ha tenido, digamos, este tipo de infarto sin el síntoma? Realmente eso ocurre en muy pocos casos, pero sí ocurre, y es en personas de edad muy avanzada. O sea, nos damos cuenta que ya tuvo un infarto porque fue a una revisión preoperatoria y lo vemos en el electrocardiograma. Entonces le pasó de noche, digamos, no sintió nada, pero sí tiene una afectación en el corazón. Y estas personas se deben de cuidar más, porque si ya se le dañó, por poner un ejemplo, un 10% de su corazón, al tener un segundo infarto, sí podemos llegar a ese 40% donde ya no es posible el bombeo del corazón. Entonces, ocurre en personas de edad muy avanzada y en personas que tienen diabetes. Entonces, eso es importante, o sea, que sí, al menos alguna vez en su vida, tómense un electrocardiograma. Y muchas veces hemos recibido pacientes muy preocupados porque ahora que los electrocardiogramas hacen una interpretación rápida, que el mismo equipo hace una interpretación automática, probable infarto. Y la gente se preocupa mucho. Entonces ahí es donde es muy importante pues acudir al médico y al menos tener un electrocardiograma. Todos los que están aquí se han tomado un electrocardiograma, levanten la mano por favor. No todos. Entonces eso es importante, ¿sí? Entonces existen los infartos silenciosos, sí, ocurren en personas de edad avanzada, 80 años, y principalmente en diabéticos. ¿Allá hay otro comentario? Buen día, soy María de Jesús Pozos, ya jubilada, fui maestra de escuela primaria y mi pregunta consiste en quisiera yo conocer las personas que padecen
sangre espesa también están en riesgo de sufrir infarto? Sí. A eso le llamamos nosotros hiperglobulia. Ajá. Ocurre en las personas que fuman, ¿sí? O en las personas que han cocinado con leña, ¿sí? O ya es genético. Entonces, esas personas que tienen muchos glóbulos rojos, pero no saturan adecuadamente. Entonces, no tienen una oxigenación adecuada. Ok. Y el no tener una oxigenación adecuada, lo que ocurre es que sufre el corazón. Y eso sí puede, la falta de oxigenación, sí nos puede causar alguna predisposición a infarto. Hay otra forma de sangre espesa, que esa sí es la más grave, la que tenemos o la que tienen las personas con colesterol muy alto o con triglicéridos muy altos. Cuando les toman la muestra de sangre, inmediatamente se hace el mismo suero que tiene la sangre, hace que se vea la grasita ahí. Ajá. Y esas personas sí pueden tener más riesgo. ¿Qué hacer? Medirse el colesterol, los triglicéridos, el colesterol malo, que es la LDL, colesterol, y el colesterol bueno protector, que es el HDL colesterol. Si yo tengo colesterol malo, LDL colesterol, y triglicéridos altos, voy a tener un riesgo 2 o 3 veces más que una persona que lo tenga normal, ¿sí? Bueno, no sé si se contestó la pregunta. Sí, gracias. Nada más, algo más. Me gustaría saber si ya hay algún estudio que esté documentando que este padecimiento después de COVID se manifieste, o quiere decir que esta persona ya tenía el antecedente. ¿Sí hay algo en relación a COVID? Sí, mucho. ¿Cambia la sangre? Mucho, porque el virus tiene 3 fases. Tiene una fase viral la primera semana, tiene una fase inflamatoria las siguientes 2 semanas y tiene una fase trombótica. O sea, una persona que tiene COVID tiene riesgo por inflamación y por formación de trombos, de coágulos. Entonces, una persona que tuvo COVID, y muchos de esos 200,000 que fallecieron en el 2020, seguramente el desenlace final fue que se les tapó alguna arteria del corazón. Porque recuerdan que hay grasita, pero luego se forma un coágulo. Y ese coágulo es al final el que va a tapar la arteria del corazón. Y la respuesta es sí, y es muy importante. Las personas que tienen COVID pueden tener una complicación de trombosis o coágulo en las arterias del corazón, y también es muy frecuente en las arterias de los pulmones. Y esto se demostró en los primeros estudios anatomopatológicos, que había trombosis o tromboembolia pulmonar en los pacientes que tenían COVID. Entonces, la respuesta es sí, y es muy importante. Doctora, pero si ya tuvo el COVID y quedó esa consecuencia. Hay otras complicaciones cardiovasculares también. Esas consecuencias son importantes porque hay que rehabilitar el corazón y los pulmones. También el músculo del corazón, sin que se obstruyan las arterias, se inflama. Le llamamos miocarditis. También la capita que envuelve al corazón se inflama, le llamamos pericarditis, ¿sí? Y puede haber un problema de miopericarditis, ambas cosas, ¿sí? Y se puede dañar de manera muy importante la función del corazón.
Entonces, esas personas que tuvieron COVID, hay que evaluar la función cardiopulmonar de manera completa, porque de repente empiezan a caminar, se fatigan y piensan que es porque es normal. No, hay que ver cómo está la función cardíaca, porque la sorpresa puede ser que la función del corazón esté a la mitad y por eso les falta el aire cuando caminan. O si hacemos exámenes, pruebas de la función pulmonar, que hay pruebas específicas, ahí vamos a detectar cómo están funcionando los pulmones. Y además todo el contexto, ¿no?, mental, porque hay una depresión post-COVID. Entonces, todo esto que yo les platico es importante porque es lo que vamos a vivir los próximos años, ¿no? Y sí vemos que hay muchos casos COVID que se complican con infarto. Y aquí el problema es, sobre todo al principio de la pandemia, que decían, quédate en casa, espérate. Entonces la gente tenía el COVID, tenía la fase inflamatoria, la fase trombótica, se infartaba y se quedaba en casa y fallecía en casa. Entonces, mucha de esa, del 43% de esa sobremortalidad son enfermedades que se combinaron entre el COVID y las cardiovasculares. Entonces, sí es muy importante esa combinación. Y pensarla, ¿no? Entonces, sí hay que identificar eso. Buenas tardes, Omar Montiel. Como ya lo mencionó, las personas adultas con triglicéridos altos, colesterol alto, en el estudio puede decir probable infarto. ¿Con qué temporalidad se recomienda hacer esos estudios de electrocardiograma en esas personas? Más bien, si dice probable infarto, recomiendo que vaya a un especialista de cardiología para hacer todos los estudios. ¿Por qué? Porque muchas veces, como es una interpretación automática, eso que el equipo puede decir como probable infarto es una alteración en la conducción del corazón, que nosotros conocemos como hemibloqueos, pero que no tienen una implicación tan importante. Recordar que el electrocardiograma nos manifiesta muchas cosas, pero es la interpretación eléctrica del corazón. Entonces, si hay esas anormalidades, yo recomendaría, antes que nada, descartar que sí existió ese infarto y segundo, qué tanto riesgo tengo de otro. Entonces, más bien es establecer un protocolo de estudio para ver el riesgo que tiene esa persona, que ya de entrada sería colesterol alto. Segundo, el electro no es normal, el electrocardiograma no es normal. Entonces, ahí sí, yo recomiendo que hagamos una evaluación más profunda, incluso una pruebita de esfuerzo, para ver, o algún otro estudio que el mismo especialista les dirá que se tiene que hacer. Entonces, primero, si hay eso, hacer mejor un protocolo de estudio para ver si eso es cierto o no. Y segundo, pues darle seguimiento. Entonces, en el seguimiento sería, yo descarto eso, entonces cada 3 meses tengo que ver cómo va mi colesterol al principio, luego cada 6 meses si yo logro mis metas, y esa sería la frecuencia del seguimiento. Gracias. ¿Algún otro comentario? Pues yo aquí a la maestra Angélica le voy a hacer algunas preguntas. Lo primero es que yo siempre le he dicho que al menos esta experiencia que tuvimos se plasma en un libro. Entonces, lo primero que yo sí le quiero preguntar es cuál es su sensación, ¿no?, de tener un trabajo ya publicado, ¿verdad? Estos testimonios, ¿qué le representan en su vida, maestra? Gracias. Pues representa algo muy valioso porque todos creo que nos fijamos la meta de escribir en algún momento, ¿no? Deja huella a través también de un libro. Que diría, no lo escribí yo, pero sí es un trabajo conjunto
Y yo rescataría de esto la vivencia, la experiencia con los pacientes en aquella época. Fue un gran reto implementar este programa y desde sensibilizar al vigilante, al asistente médica, de que cuando llegue el paciente con el dolor de pecho, no le pregunte si le corresponde o no le corresponde, si trae el carnet o no, y finalmente, o sea, pásalo, atiéndelo, resuélvele y salva la vida, ¿no? Y el que los pacientes se hayan ido tan agradecidos, tan sensibilizados de que es muy fácil perder la vida y que nos puede pasar a cualquiera, o sea, por ahí van a ver en los testimonios, aún estando sanos o sabiéndonos sanos, puede ocurrir. La única diferencia para quienes a lo mejor hacemos un poco más de ejercicio, cuidamos la alimentación, etcétera, es que a lo mejor va a tardar un poco más o va a ser menos violento, pero finalmente cuando llega la edad y en las mujeres la menopausia, pues tenemos la posibilidad, pero va a ser menos. Entonces, es muy agradable saber que podemos hacer por los demás, que podemos decirles, aquí hay algo que te puede servir, no es para que lo guarden o para dedicarles el libro, sino para que circule ese libro, para que se comparta, para que todos conozcan lo que otros pacientes vivieron. Y a veces eso funciona más que si les damos la receta de cocina, ¿no? Sí hacemos nuestra función de sensibilizar, los doctores hacen su chamba, como lo decíamos, pero cuando lo escuchamos de un par, de un igual, cambia la percepción totalmente. Entonces, yo le agradezco infinitamente el haberme integrado en este trabajo, pues trabajamos muchos años ya atrás la doctora y yo, hemos hecho gran equipo. Y ahorita pues lo bonito también es que la Asociación Nacional de Cardiólogos de México está haciendo por la población, ¿no? A través de este canal de YouTube, darles algunos tips, algunos mensajes para que nos cuidemos. Yo creo que no se vale que suframos una muerte. O sea, pues sí, todos nos vamos a morir, estamos conscientes de ello. Pero pues vámonos contentos, hasta disfrutar la muerte, ¿no? Decir, pues ya me toca, ok, nos vemos, adiós, mucho gusto, pero no sufrir hospitalizado, con tantos aparatos, con tantas dolencias, con tanta cosa. Yo creo que nadie nos merecemos eso. Entonces, es una forma de decirles, aquí está nuestra contribución a la sociedad, aquí está la parte que nos tocaba, esperamos la parte de ustedes también. Bueno, pues muchas gracias, maestra Angélica. A mí también me emociona mucho esta obra. Realmente quiero decirles que he escrito muchos artículos, ya es mi segundo libro, estoy haciendo otro, pero yo quería que hiciéramos algo por la población. Algo muy sencillo, como lo van a ver, que realmente además de que este canal de YouTube está 24/7 y pueden ver esta conferencia otra vez y compartirla, que nosotros podamos llegar a la población. Uno de nuestros 5 objetivos fue responsabilidad social. Y esta responsabilidad social es justamente llegar a nuestro lema. Prevenir es nuestra meta en ANCAM. Entonces, si nosotros llegamos a la población, si le decimos cuáles son sus riesgos, si les decimos qué podemos hacer, si identifican vivencias como estas, ¿sí? Tal vez podamos prevenir las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, colesterol alto, pero lo más importante es prevenir una enfermedad como un infarto o un evento vascular cerebral, un infarto cerebral también, o evitar que los riñones se dañen, o evitar que la vista se pierda más rápido, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad social, yo les quiero comentar que hoy ha llegado a más de 14,000 personas a través de nuestros programas del canal de YouTube. Y que ustedes, si entran a la página de ANCAM, solo pongan un clic en el canal de YouTube
y ahí van a ver muchos programas, ya llevamos 28 o 30 programas que son muy valiosos, desde el aspecto mental, qué es la hipertensión, qué es la diabetes, cuál es el riesgo en la mujer, ¿no? Cómo se hace un cateterismo, qué significa un cateterismo, o sea, cosas muy sencillas que ustedes pueden compartir hoy con sus familiares. Y si ustedes dicen 10,000 es poquito, para nosotros es muchísimo. ¿Por qué? Porque un tuit se puede ver por millones de personas. Nuestro reto es muy grande, porque un tuit que alguien dice, me comí un pescado, o me tomé algo, o fui a la playa, porque puede ser tan importante más que tener información de primera mano, de expertos a la población, ¿sí? ¿Por qué puede ser más importante? Porque esa es nuestra tarea, ¿sí? No tenemos esa audiencia tan importante, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados a ir a las fuentes que nos pueden dar un mensaje que nos ayude en nuestra vida. Pero para nosotros es muchísimo haber llegado a esas personas. Y quisiéramos que también nos ayudaran y ser un referente, ANCAM, ser un referente de la información científica traducida de una manera muy sencilla hacia las personas, ¿sí? Entonces, pues hoy terminamos esta sesión del canal de YouTube, con esta presentación Testimonios Código Infarto, después de un año de mucho trabajo del staff de ANCAM y de más de 100 personas, de 100 especialistas en cardiología y en áreas afines, que forman parte de este bienio, que yo tengo el gran honor de presidir este bienio de ANCAM, y tengo el gran honor de ser la primera mujer presidente de esta gran asociación, que tiene 37 años y que tiene una gran tarea en el tema de educación médica continua, que ahí sí vamos muy bien, más de 50,000 seguidores, ¿sí? Y por supuesto muchos especialistas y no especialistas capacitados y puestos al día, y que también tenemos investigaciones en ANCAM, y que además hemos hecho posicionamientos, guías para mejorar la atención de nuestros pacientes, y que también hemos hecho una gestión que hoy nos hace posible tener esta Casa del Corazón. Entonces, pues muchas gracias a los que están de aquel lado y a los que vean este programa que hoy hemos hecho la maestra Angélica Pacheco y yo para ustedes, para los pacientes, para sus familiares, para los asistentes aquí en el auditorio de la Casa del Corazón, que seguimos las medidas recomendadas, ¿sí? de tener pocas personas para evitar contagios y demás, pero que ahí va a quedar grabado en el canal de YouTube para que ustedes los transmitan y que puedan ser de utilidad estos 60 testimonios. Y bueno, como dicen en el radio, las primeras 100 personas de las que están allá pueden venir aquí el lunes en horario laboral y se les puede ir regalando este libro, ¿sí? Para que lo tengan y lo puedan transmitir en sus familiares o en sus vecinos o conocidos. Entonces, muchas gracias, maestra Angélica Pacheco, la agradecida soy yo. Muchas gracias a los que nos escuchan de aquel lado en el canal de YouTube y a los que van a ver este programa después, y muchas gracias a los que han asistido aquí al auditorio de la Casa del Corazón, a los del staff, que está aquí todo el equipo, a los del staff de ANCAM y a los que nos han permitido también, aquí a Robert y a la doctora Nancy, que nos han ayudado también para que esto sea posible. Muchas gracias, les deseamos felices fiestas,
Cuídense mucho, ya les decía yo, la alimentación, disfruten a su familia, cuídense de COVID, esto sigue y queremos empezar el 2022 con mucha energía, con mucha motivación, con mucha esperanza y con muchas ganas de seguir haciendo lo que nos gusta. Así es de que prevenir es nuestra meta en ANCAM, seguiremos trabajando muy duro por eso y seguiremos trabajando por la población mexicana para que pueda hacer conciencia y pueda prevenir las enfermedades cardiovasculares. Enhorabuena, feliz Navidad, felices fiestas y próspero año 2022. Hasta luego.